Hola, buenas tardes. Vamos a ver un vídeo, un artículo sobre la Ley 9/2017, que es la Ley de Contratos del Sector Público. Este es el tercer vídeo que vamos a grabar de esta ley. Es una ley que creo que es complicada para algunas personas por la terminología de los contratos, pero bueno, desde aquí pues pediros paciencia, que la leáis con detenimiento y poco a poco la iremos entendiendo mejor. Como siempre tenéis en el apartado de los comentarios debajo del vídeo un link, un acceso directo a mi página web con el artículo escrito de este vídeo para que lo podáis seguir mejor, y vamos a usar nuestro formato ya tradicional de 10 preguntas tipo test de exámenes que han salido en convocatorias oficiales de oposición. Creo que es la mejor forma de preparar las oposiciones, enfrentarse a preguntas reales que han salido ya en exámenes. Y aprovechamos, como siempre, esas preguntas para desmenuzar, para explicar la ley. Vamos allá con la primera pregunta. La primera pregunta de esta ley 9/2017 de contratos del sector público nos dice: la duración de los contratos de concesión de servicios que comprende la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de apartado A, 40 años. Falso. ¿Vale? Apartado B, 10 años. Falso también. Apartado C, que es la verdadera, 25 años. Y apartado D, 5 años, que también es falso. Luego, aquí os tenéis que aprender el artículo 29, que dice plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación. En su apartado 6, ese artículo 29 nos dice que la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios, ¿vale?, no podrá exceder, incluyendo las prórrogas, y nos pone tres posibilidades, que son luego con las que juegan en los exámenes para formularnos una pregunta similar a esta número 1 que estamos viendo. Entonces nos dice que esa duración de los contratos no podrá superar, ¿vale? No podrá exceder, incluyendo las prórrogas, repito, de 40 años, ¿vale? Acordaros, 40 años para los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicios, ¿vale? Acordaros, 40 años para los contratos de concesión de obras. Apartado B dice 25 años en los contratos de concesión de servicios. Y ahora viene lo importante, que comprendan la explotación de un servicio no relacionado, fijaros, no relacionado con la prestación de servicios sanitarios, ¿vale? Que esto es lo que nos estaban preguntando en esta primera pregunta del examen tipo test de la oposición. 25 años, repito, en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio que no esté relacionado con la prestación de servicios sanitarios. Y el apartado C, que es el último, dice 10 años, acordaros, 40, 25 y ahora 10 años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios
siempre que no estén comprendidos en la letra A. ¿Vale? Entonces, insisto, estudiaros este artículo 29 donde nos detalla cuáles son los plazos de duración de los contratos. ¿Vale? 40 años para los contratos de concesión de obras, 25 años para los contratos de concesión de servicios, siempre que ese servicio no esté relacionado con la prestación de servicios sanitarios, y 10 años para los contratos de concesión de servicios que sí que están relacionados con la prestación de servicios sanitarios. Pregunta 2. Dice, según la Ley 9/2017 de contratos del sector público, ¿qué garantías se exigen en los procedimientos de contratación? Se refiere a las garantías que exige la administración pública a aquellas empresas, a aquellas personas que van a contratar con la administración. Apartado A nos dice, garantía provisional solamente. Falso. Falso por el solamente. ¿Vale? Existe una garantía provisional, como ahora veremos, pero hay otras garantías más, no solamente la garantía provisional. Luego la A es falsa. Apartado B, garantía provisional y garantía definitiva. ¿Vale? También falsa. ¿Vale? Apartado C, ninguna garantía. Esta es claramente falsa también, porque sí que exigen garantías. Y la D, que es la verdadera, que es la única que nos queda, dice garantía provisional cuando por motivos de interés público se considere necesario. Por eso la B que ponía garantía provisional y garantía definitiva es falsa, porque puede darse el caso de que no exista garantía provisional. Siempre va a existir garantía definitiva, pero provisional puede ser que la Administración en algunos casos no la solicite, porque nos dice que únicamente se solicitará garantía provisional por parte de la Administración, según esta Ley 9/2017, cuando haya motivos de interés público, ¿vale?, que la justifique, ¿vale? Y la garantía definitiva. Es decir, la garantía definitiva sí o sí va a existir siempre, ¿vale? Acordaros de esto, por favor. ¿Dónde lo tenéis regulado? En el artículo 106 de esta ley que estamos viendo, que repito es la 9/2017 de contratos del sector público, y se llama este artículo 106 exigencia y régimen de la garantía provisional. Dice en su apartado primero, en el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. ¿En qué expediente? Pues en el expediente de contratación, ¿vale? En este último caso, se podrá exigir a los licitadores, de aquellas personas que se presentan a la licitación, al concurso, para ser elegidos, ¿vale?, para llevar a cabo ese proyecto, ¿vale? En último caso, se podrá exigir a los licitadores la constitución previa de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato. ¿Y la Administración para qué va a exigir una garantía provisional? Pues porque lo que tiene miedo es que esa oferta que le han presentado, ¿vale?, pues que luego esas personas
esos licitadores se echen atrás y por lo tanto no la mantengan. Entonces, esa garantía provisional es una cantidad económica, evidentemente, aunque no lo he dicho, pues es evidente, eh, va a garantizar que esos licitadores van a mantener su oferta hasta que el contrato se realice, se perfeccione, hasta el perfeccionamiento del contrato, nos dice la ley. ¿Vale? Pregunta 3 dice, ¿son contratos menores? Y aquí os tenéis que saber también las cantidades. Apartado A, B, C y D, lo que hacen es jugar con las cantidades numéricas. ¿Vale? Entonces voy a leer la verdadera para no liaros, que sería la 3, apartado D. Dice, los contratos, son contratos menores, perdón, los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras o a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o servicios. Acordaros. Artículo 118 que dice expediente de contratación en contratos menores. Su apartado 1 dice se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior, a veces ponen superior, pero no tiene ningún sentido, inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras o a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicio. ¿Vale? Luego acordaros, contratos menores, repito otra vez, eh, valor estimado inferior a 40.000 euros para contratos de obras, por debajo de 40.000 euros en contratos de obras se considera contrato menor y para contratos de suministro o servicio por debajo de 15.000 euros. Pregunta 4 dice, la resolución de adjudicación de un contrato deberá ser motivada, lógico, y se notificará a las personas candidatas y licitadoras. Ya hemos explicado lo que son las personas licitadoras, debiendo ser publicada esa resolución en el perfil del contratante, ¿vale? En el plazo de, y aquí hay que saber que la verdadera son 15 días. Apartado A nos pone 20 días, falso. Apartado B, 10 días, falso también. Apartado C, 25 días, también es falso. Y el último, el apartado D, pone 15 días, que es la verdadera. Es como siempre juegan con los plazos para crear confusión. Esto está regulado en el artículo 151 de esta Ley 9/2017. Se llama resolución y notificación de la adjudicación de los contratos. Entonces aquí en el apartado 1 dice textual, la resolución de la adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. Acordaros, 15 días. Pregunta 5. Dice, según el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicio, tendrán siempre el carácter de contratos. Apartado A,
administrativos especiales. Falso. ¿Vale? Intentan confundirnos. Estamos en derecho administrativo, pues vamos a ver si caemos en esa trampa. Contratos administrativos especiales, falso. Apartado B, privados, contratos privados, pero se regirán por la ley de contratos. También otra trampa, falso también. ¿Vale? Apartado C, que es la verdadera, y la verdad es que tengo que reconocer que suena mejor los otros apartados que esta. Dice, tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. Esta es la verdadera. ¿Vale? Y el apartado dice contratos administrativos, pero se regirán por la legislación patrimonial. Luego, acordaros, artículo 9 se llama relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio público y en el ámbito patrimonial. Y lo que dice en su apartado 2 es lo que acabo de leeros. Dice, quedan asimismo excluidos de la presente ley. ¿De qué ley? De la ley 9/2017. Nos está diciendo qué contratos están excluidos de esta ley 9/2017, que son los contratos de compraventa, casi nada, fundamentales, los contratos de donación, los contratos de permuta, el contrato de arrendamiento, ¿vale? Y demás negocios jurídicos análogos, es decir, parecidos a estos que acabamos de comentar, a estos contratos que acabamos de comentar, sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales. A no ser, cuidado, que recaigan sobre programas de ordenador, ¿vale? Y deban ser calificados como contratos de suministro o servicio. Es decir, nos está comentando, todos esos contratos que estoy enumerando no están incluidos en esta ley, pero si esos contratos tratan o recaen, mejor dicho, sobre programas de ordenador, sí que serán calificados dentro de esta ley 9/2017 como contratos de suministro o de servicios, que sabéis que son dos tipologías que aparecen reflejadas en esta ley 9/2017. Y estos contratos de suministro o servicios tendrán, en estos casos particulares, la característica de ser contratos privados, no son contratos públicos, ¿vale? Contratos privados, no son contratos administrativos, son contratos privados, ¿vale? Repito, contratos privados que se rigen por la legislación patrimonial, ¿vale? Por la legislación patrimonial, ¿vale? Pregunta 6. Dice, según el artículo 14 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, la concesión de obras, ya sabes que es una tipología dentro de esta ley fundamental que preguntan muchísimas veces, es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras, ¿vale? Daros cuenta que hay dos tipos de contratos que muchas personas creen que es lo mismo, pero no lo es. El contrato de obras y el contrato de concesión de obras. Son dos contratos diferentes, ¿vale? Dice, la concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones, ¿vale? A que se refiere el contrato de obras, ¿vale? Incluidas, es el apartado A que es el verdadero, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes
así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos. ¿Vale? Esto está en el artículo 14, que se llama contrato de concesión de obras. ¿Vale? Dice, la concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. ¿Vale? Entonces, me voy a ir a la ley un momento, si me lo permitís. Fijaros que en la ley, ¿vale?, aparece el artículo 13, es el contrato, ¿vale?, de obras, ¿vale? Y el artículo 14 de la ley, el contrato de concesión de obras. Digo, son dos contratos distintos, ¿vale? Pregunta 7. Dice, según el artículo 62 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución, la ejecución del contrato, y adoptar aquellas decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. ¿Vale? Entonces, nos está definiendo aquí en esta pregunta 7 lo que es un responsable del contrato, que es necesario. Dice, ese responsable del contrato, dice, apartado A, debe ser una persona física o jurídica vinculada al órgano de contratación del contrato. ¿Vale? Repito, debe ser una persona física o jurídica vinculada al órgano de contratación del contrato. ¿Vale? Falso. Parece verdadera, pero es falsa. Apartado B dice, debe ser una persona física o jurídica vinculada al órgano gestor del contrato. Falso también. Apartado C dice, debe ser una persona física vinculada a la entidad contratante. También es falsa. Y la D, que es la única que nos queda, que es la verdadera, ese responsable del contrato, acordaros, podrá ser una persona física o jurídica vinculada a la entidad contratante o ajena a él. Fijaros cómo empieza la frase. Podrá, con el verbo poder. No dice deberá ser. Dice podrá ser una persona física o jurídica vinculada a la entidad contratante o ajena a él. Esto está en el artículo 62, que se llama responsable del contrato. ¿Vale? Apartado 1 de ese artículo 62 dice, con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos. Todos los pliegos son los pliegos de contratación, las condiciones que marca la administración. Los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización
de la prestación pactada. Y al final dice lo que nos interesa. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, ¿vale? Nos admite las dos posibilidades la ley. Persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él, ¿vale? Pregunta 8. Dice, de acuerdo con el artículo 101 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, que regula el valor estimado de los contratos, ¿vale? Apartado A. Dice, el método de cálculo del valor estimado de los contratos viene descrito en la Ley General Presupuestaria. Falso. Aquí no tiene nada que ver la Ley General Presupuestaria. Estamos en la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Luego, apartado A, falso. Apartado B, ¿vale? Dice, en el cálculo del valor estimado de los contratos, nunca, nunca se toman en cuenta las prórrogas. Pues es falso, porque la ley nos dice que sí que deben de tomarse, de tenerse en cuenta, ¿vale? Las eventuales prórrogas del contrato para calcular el valor estimado, como es lógico. Valor estimado a nivel económico de un contrato, la cantidad de dinero, pues va a depender de las prórrogas que pues tenga ese contrato, ¿vale? Apartado C, que es el verdadero. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado del contrato. Acordaros que estamos viendo cómo se calcula el valor estimado del contrato. Entonces, el método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado del contrato, en todo caso, deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Verdadero, ¿vale? Y el último apartado, el D, que es falso, dice, el valor estimado de los contratos siempre se obtiene con el IVA incluido, ¿vale? Y esto, por favor, acordaros que en el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total de ese contrato sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, sin incluir el IVA, ¿vale? Todo esto que estoy comentando en esta pregunta número 8 lo tenéis en el artículo 101 de esta ley 9/2017. Pregunta 9. Según el artículo 151, apartado primero, de la Ley de Contratos, la resolución de adjudicación, esta ya os la sabéis, la he vuelto a poner porque la preguntan muchas veces, la resolución de la adjudicación de ese contrato por parte de la administración pública, acordaros, deberá ser motivada esa adjudicación, como es lógico, y se notificará a los interesados y a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. Acordaros porque aquí, insisto, os van a cambiar los plazos. Van a poner 20 días, 10 días, 30 días. Acordaros que el plazo son 15 días. Artículo 151, como ya comentamos. Y vamos con la última pregunta, la pregunta 10,
Dice, según el artículo 103.5 de la Ley de Contratos, salvo en los contratos de suministro de energía, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar cuando el contrato hubiese, y aquí hay que saber, hubiese sido ejecutado al menos en el 20% de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. ¿Vale? Entonces, nos situamos. Artículo 103, se llama procedencia y límites. Dice, salvo en los contratos de suministro de energía, que van por otro lado, cuando proceda la revisión periódica y predeterminada de precios, es decir, la administración lo que quiere es revisar esos precios de los contratos que tiene firmados con una serie de empresas, ¿vale? Entonces, tendrá lugar esa revisión de precios, salvo la energía, porque ya sabemos que va por otro lado, cuando, ¿vale?, el contrato se haya ejecutado al menos en un 20% de su importe económico, ¿vale? Se tiene que haber ejecutado ya el 20% de la cantidad económica total de ese contrato. Y también se exige que haya transcurrido un año desde la formalización del contrato, ¿vale? Entonces, en el tipo test, lo mismo de siempre, ¿vale? Os van a intentar confundir con los porcentajes y con los años. Entonces, apartado A dice ejecutado al menos el 10% de su importe y hubiesen transcurrido 2 años de su formalización. Falso, ¿vale? Apartado B, falso. El C es falso también. Y acordaros, el D, que es el verdadero, dice ejecutado al menos el 20% del importe del contrato, el 20%, y que haya pasado un año desde la formalización de ese contrato. Bueno, con esto hemos acabado este vídeo de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Reconozco, como os he dicho al principio, que puede costar un poquito más esta ley. Animaros, ya que salen preguntas en el tipo test de cualquier oposición. Cualquier duda, pues sabéis que me la podéis preguntar por cualquier vía. Y como siempre, animaros a seguir estudiando, a prepararos las oposiciones y bueno, me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Os recuerdo la página web, ¿vale? www.preparadoropositores.es. Ahí tenéis todos mis datos para contactar conmigo. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Buenas tardes.